Les hablábamos del anuncio más importante, sin duda, que hace a comienzo de año el presidente Gustavo Petro, y es el cese al fuego bilateral con 5 organizaciones al margen de la ley. Ese es el tema que nos convoca hoy, por eso vamos a entrar en detalle. Y es un gusto recibir en nuestro consejo de redacción a un analista, experto, conocedor del conflicto, además inmerso en él en algún momento y también ahora desde el análisis nos da luces frente a todo lo que sucede en este país. Doctor Jaime Fajardo Landaeta, feliz año, qué bueno que esté con nosotros. Usted es el primer invitado de 2023. Bueno, bienvenido. Bien. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos ustedes, a la gente que nos escucha. Y en fin, aquí estamos contentos empezando el año. ¿Usted está contento, esperanzado con ese anuncio de cese al fuego bilateral? ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, la verdad es que este es un proceso que ha venido consolidando muy bien. Es decir, las experiencias pasadas, tanto los aspectos negativos como positivos, han sido muy bien analizados. He tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que está cerca al presidente Petro y uno ve que la estrategia que está diseñando no se está improvisando. Un cese bilateral de juego es muy importante, porque ven la incertidumbre, bueno, si esto va hasta el comienzo de enero, entonces de ahí en adelante, ¿qué? Venimos a una arremetida militar, vuelve de nuevo, pues todo esto zozobra, y la agenda de la paz, ¿qué? ¿Cómo queda? Afortunadamente se da este cese bilateral. Ahora es necesario sentarse con expertos que conozcan el tema, que hayan tenido participación en otros procesos para generar los instrumentos de verificación, de control, de que se pueda diseñar toda esa política encaminada a garantizar que se cumpla el cese al fuego bilateral. Eso no es fácil. La gente cree que es calmar los fusiles y listo. No, hay que generar perímetros de concentración de la fuerza, hay que trabajar sobre dónde va a estar parte de la tropa del ejército, dónde va a estar la tropa de la guerrilla, de los otros grupos que firman la tregua bilateral, pero en fin, ya en eso hay bastante experiencia desde 1990 y creo que es la parte que a continuación se debe dar. Yo quisiera preguntarle por la novedad de este cese al fuego, que es múltiple, de diferentes actores armados. Las negociaciones anteriores se habían hecho, mientras se conversaba, con un único actor armado ilegal. Ahora serán con varios. Acudiendo a una analogía que alguna vez hacía el comisionado de paz Danilo Rueda, ¿no son muchas culebras al tiempo por atender? Pero lo que pasa es que la gente se concentra en el territorio que ya está. O sea, no se van a crear cosas, a traer gente para otra parte. Es en los territorios en los cuales operan, se escoge un territorio determinado. La fuerza militar va a tener unos puntos y unos sitios en los cuales puede determinar, digamos, la forma en que va a colaborar para que se dé a fondo este cese bilateral. O sea, eso pues, para la fuerza pública tiene mayores complejidades, pero creo que hay una experiencia, y vuelvo, insisto en eso, porque no es algo nuevo. Lo nuevo es que sean varios grupos, pero lo otro ya se conoce, los perímetros ya se conoce, cómo se diseña una estrategia para verificar una tregua bilateral. Yo creo que eso ya hay una experiencia importante y vamos a tener la compañía, además de las Naciones Unidas, de organizaciones internacionales que han estado en procesos colombianos y han estado en otros conflictos a nivel internacional, o sea que esto va a ser muy positivo. Pero a propósito, Jaime, de lo que plantea Daniel, ¿no constituye también una gran dificultad esa condición de grupos un poco federados? El ELN es un grupo federado, el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia también son como grupos separados geográficamente, a veces con unos mandos propios que responden a una cúpula, por supuesto, pero que lleguen las órdenes a la base de la tropa, a veces se vuelve un tema bien complejo. ¿No ve usted ahí un reto y una dificultad? Pero es mejor enfrentar esas complejidades que aceptar una negociación sin cese al fuego. O sea, es muy complejo, porque si usted mismo lo puede mirar como lo dice. Si el ELN tiene tanta federación, tanto grupo aislado, y no hay quien lo controle en una tregua, digamos, en un momento de negociación, entonces cada quien empieza a obrar en forma independiente. Es mejor aceptar el reto de esta complejidad de la tregua
de los esfuerzos que hay que hacer, de los acompañamientos que necesita, que tener una negociación en medio del juego, en medio del combate. Eso es muy complejo y eso no le da garantía, no le da confianza al proceso. Y mucha gente lo que va a ver en los territorios es que cuál negociación de paz, aquí están matando, están secuestrando, están extorsionando. Pues yo creo que eso es mejor por este lado. Conversación con Jaime Fajardo Landaeta, experto en temas de conflicto, confrontación y por supuesto de negociaciones, porque incluso hizo parte de un proceso de esos. 7:52. Antes de avanzar con una nueva ronda de preguntas, revisemos la opinión. ¿Ustedes cómo valoran? Y hoy les estamos consultando por el respeto. ¿Será que los diferentes grupos vinculados a este cese al fuego bilateral van a respetar el acuerdo que inicialmente es de 6 meses hasta el 30 de junio y que se puede prorrogar? Así lo advirtió el gobierno nacional, pero eso va a depender de la realidad, de la negociación, de la conversación con cada una de esas estructuras. Revisemos la opinión. ¿Cómo irá el asunto en Twitter? ¿Cree que el cese al fuego bilateral del gobierno con 5 organizaciones armadas ilegales se respetará? En Twitter dice sí el 28,9%. En cambio, miren las barras, ya están ya las 3 redes. En Twitter dice no la van a respetar, el 71,1%. Vamos a ver cuáles son sus respuestas en Facebook. 16% dice que sí se va a respetar, mientras el 84% está diciendo que no se va a respetar ese cese al fuego bilateral. Y en nuestras redes sociales también empiezan a comentar. Guillermo Ospina dice, esos tales ceses solo parecen de cumplimiento de nuestras legítimas fuerzas armadas, militares y de policía, pues del otro lado solo les sirve para rearmarse y reclutar más menores para tenerlos como escudos humanos. Ahí está también en el centro de la graficación, está nuestra red Instagram. ¿Cómo va la participación a quienes están por esa red conectados? Gracias. 29% sí se respetará, 71% no, y es mayoritario entre nuestras audiencias la visión de que el cese al fuego bilateral no se va a respetar por parte de los grupos ilegales. ¿Hay más comentarios, Andrea? Sí, también nos dice acá, la misma abuela del DIM, así se llama en Twitter. Sí. El anhelo es que así sea, que por fin logremos la paz soñada por más de medio siglo. Jaime, ante esa incredulidad, porque la verdad hay resistencia en el país, porque los procesos anteriores no han sido fáciles, porque muchos se sienten defraudados luego de lo que pasó con las FARC. Ante esa incredulidad, ¿qué decir? ¿Qué escenario plantear para que llegue un poco la esperanza de la oportunidad de la paz? Hay que tener en cuenta lo siguiente, estamos ante un presidente que no solamente está completamente apropiado del problema de la paz, sino que viene de un proceso de paz. Conoce a fondo lo que es el conflicto, lo vivió, participó en otros procesos de negociación, está muy bien sintonizado con la comunidad internacional en este tema. Entonces yo pienso que es una diferencia fundamental. No estamos hablando de un presidente que de pronto dice vamos a dialogar con quien está por allá combatiendo al Estado, ¿no? Es una persona que está convencida, que sabe que esto es parte fundamental de su programa. La paz total, si no se da, no se cumple el plan de desarrollo, no se cumplen otras políticas que debe implementar el gobierno. Entonces, esa es la diferencia fundamental. 2, en la comunidad internacional existe una esperanza, un acompañamiento, un apoyo, como nunca se había visto a la necesidad de la paz en Colombia. Y esto desde los Estados Unidos, que ya han planteado su apoyo, hasta gobiernos de otros países, y en América Latina hay un elemento que cuenta mucho. Yo lo voy a insistir porque esto no se ha dado. Estamos ante una situación de América Latina donde están gobernando la izquierda, esa es la realidad. Claro. Uno u otro país no está, pero en este momento todos esos países van a ayudar mucho a que se genere esta situación en favor de la paz. Y el otro aspecto importante, yo creo que hemos llegado a un punto donde realmente a estas organizaciones, sobre todo a las organizaciones políticas, que son 2 niveles, son niveles distintos. Una es la negociación política con el ELN y algunas disidencias, y otra es el sometimiento o acogimiento que se da con los grupos criminales, el servicio de narcotráfico. Pero hay una consideración importante. La lucha armada no tiene ya posibilidades de llegar a un triunfo en Colombia. Es una realidad. Ellos mismos lo saben.
Yo he conversado con gente muy cercana a estas organizaciones, sobre todo al ELN, y ellos saben que no es posible. O sea, ellos pueden continuar en eso, pero continuarán más con el problema del narcotráfico, entrarán, digamos, a hacer otras acciones totalmente diferentes a lo que fue su razón de ser, pero no va a haber posibilidades de que exista un triunfo militar. Eso ya se acabó con la Constitución del 91 y con otros aspectos como es el triunfo de un gobierno de izquierda por primera vez en Colombia. Entonces, son factores que hay que mirarlos. La gente todo esto pues no lo mira, no lo analiza. Y claro, hay incertidumbre porque hay desconfianza. Ellos han realizado muchos saboteos en momentos determinados de una tregua o de una negociación, pero llegó la hora de hacer consideraciones estructurales de fondo, que es lo que va a permitir que avance este proceso. Jaime, una de las preocupaciones y también basada en lo que ha sucedido con procesos de paz anteriores, específicamente con el Caguán, es que esos espacios, esos ceses al fuego, pues sean propicios para que estos grupos se rearmen, para que tengan más aprovisionamiento de fuerzas, de personal, de armamento, aprovechando esa situación. ¿Qué garantía hay para que aquí no pase lo mismo en los territorios, para que las comunidades sigan siendo las beneficiadas con esta decisión? Eso ha sucedido y es real, y todo esto es lo que genera esta incertidumbre y desconfianza. Pero bueno, si ha sucedido, también es valorar lo que ha pasado para que no se repita. La verificación de Naciones Unidas, de estas organizaciones internacionales, de la propia Iglesia Católica, eso implica estar en los campamentos, saber incluso cuánta gente se concentra, saber cuánto, incluso la posibilidad de dedicar el tipo de armamento, hasta allá se puede llegar en un momento determinado para poder decir, no es solamente estar concentrado en un territorio, sino cuánta gente hay, qué labores van a desarrollar, qué actividades van a buscar generar para desarrollar mayor confianza en la negociación, cómo se avanza en la agenda. Es decir, los 6 meses tienen que decir es cómo se va a discutir puntos que conduzcan realmente a generar condiciones para que haya un posible acuerdo de paz. O sea, todo eso. Aún así van a haber dificultades. Pero yo vuelvo a insistir en esto, es mejor enfrentar ese escenario que enfrentar el otro, porque el otro es una libertad plena, sigan haciendo lo que quieran en medio del conflicto y en medio de todo vamos negociando, muchas veces sin atender lo que se logre acordar a nivel nacional. Jaime, yo quiero preguntarle por el plazo. Se habla inicialmente de 6 meses y si bien con el ELN ya se conoce quiénes serán los negociadores, pero no se ha conocido muy bien cuál va a ser esa línea para llegar al sometimiento de los otros grupos armados ilegales que tienen un tratamiento diferencial al que tendría el ELN. Mire, yo sí he planteado algo que le ha faltado al comisionado de paz, y lo voy a decir con claridad. Uno no solamente puede hablar de que hay mucha gente interesada en dialogar, que estamos dialogando, que ya hay 5 grupos que se van a sentar. Uno tiene que decir cuáles son las líneas de negociación, porque si no las dice, viene el problema de que después viene el debate acerca, no, pero yo quiero negociar como se negocia con el ELN por parte de algunos grupos, yo quiero que me den carácter político. Hay que ser muy claro en eso, en cada negociación en particular. Mire, aquí nos sentamos con ustedes, ELN, les reconocemos su carácter político y definir bien lo que plantea el derecho internacional frente a eso y sobre esa base hacer un acuerdo de paz. Con las otras organizaciones hay que decirles con claridad, aquí lo que va a haber es un problema de sometimiento a la justicia o de acogimiento, pero que implica, hombre, unas rebajas de penas, mirar el problema carcelario, determinar quiénes son responsables de determinados delitos, el nivel de la pena que se va a pagar, pero ser como muy claro de entrada en eso. Y yo en el comisionado de paz no he visto que haya mucha claridad sobre eso. Yo he insistido en que es importante de ahora en adelante clarificar bien eso ante la opinión pública. Porque se habla de un cese de 6 meses, sí, pero no conocemos quién en cabeza o en representación del Estado está hablando con estas personas diferente al comisionado. No, el comisionado ha estado su equipo y ha estado otra gente pues trabajando en eso. El problema para mí es que las líneas sobre las cuales se dé este proceso de acogimiento o de negociación política sean claras, sean bien establecidas, porque a partir de eso usted puede moverse mucho, puede definir bien la estrategia. Pero si usted no deja claro esas líneas, pues ya por ejemplo hay algunos que están planteando que son, digamos, combos al servicio de narcotráfico, que no, que ellos quieren es tener la misma nivel de negociación como la tiene el ELN, eso no es posible. Y si lo hace el gobierno, comete un delito. Y el gobierno puede ser realmente culpable de una situación que no se puede dar por Constitución y por ley. Jaime,
A propósito, ¿usted reconocen cuáles de esos grupos contenido político? ¿Solo el ELN o la segunda Marquetalia, uno podría decir, tiene sustento político? ¿Cuáles tienen ahí soporte político? Porque es que eso plantea conversaciones diferentes, Sí, claro. dependiendo si hay o no contenido político, porque si no, lo otro sería un sometimiento o acogimiento aprovechando la norma. Bueno, lo que pasa es que algunas disidencias, incluso esta de la nueva Marquetalia, se podría tener ahí, pero hay que analizar lo siguiente. Hay que analizar lo siguiente, y es lo que debe definir bien el gobierno con ellos. Primero, ¿por qué se separaron del anterior acuerdo? ¿Fue porque no estaban realmente en disposición de trabajar un acuerdo de paz o es que hubo incumplimientos reales que llevaron a que ellos consideraran de que iban a ser fruto, digamos, más de una posibilidad de ataque por parte de la contraparte? Eso hay que analizarlo bien, porque si es que ellos se fueron porque veían que no existían condiciones para cumplir el acuerdo, eso es distinto a decir que negan cualquier posibilidad de solución política. Pero eso hay que aclararlo, porque de ser así, pues no se podría darle un carácter político. Pero si es porque ellos mantienen y pueden darse condiciones, mantienen su disposición por la paz, pero no existían las condiciones plenas en un momento determinado, ya es diferente la cosa. Jaime, ¿qué va a pasar con el combate al narcotráfico durante este cese al fuego? ¿Van a continuar esas operaciones de parte del Estado? Porque esa también es otra preocupación, que mientras paran por un lado los ataques, pues igual su labor de narcotráfico continúa en muchos casos. El narcotráfico es un problema estructural, de mucho fondo, que no se va a acabar incluso así se firme acuerdos de paz. Es un problema que está inserto en la sociedad. Es un problema que tiene que ver con multinacionales, es un problema de monopolio, es un problema que tiene que ver con la economía, con la política. Entonces, el problema del narcotráfico ligado a estos procesos de paz es sentarse y decirle a los Estados Unidos, decirle a los grandes capitales, decirle a los grandes consumidores y productores, sentémonos a discutir el problema de la cadena propia del narcotráfico. Usted no va a acabar el narcotráfico únicamente cogiendo unos narcotraficantes aquí en Colombia o haciendo erradicación de cultivos, todo eso hay que continuarlo. Pero el problema fundamental es llegar a la cúpula del problema, el lavado de activos. El lavado de activos, que es un fenómeno internacional, que tiene que ver incluso con la banca internacional, que tiene que ver con los grandes capitales, con las grandes economías. Si eso no se coge en un evento internacional, como me planteó en el acuerdo de paz con las FARC, eso no se va a solucionar. El narcotráfico va a continuar, pero sí hay unas condiciones que van creando para poder discutir este problema en los escenarios que es. El problema fundamental ahora es, como lo ha planteado el presidente Petro, el problema fundamental ahora es golpear el lavado de activos. Si no se llega allá, lo demás va a ser problemas muy secundarios en esta tarea. Jaime, hablemos de la presencia de estos 5 grupos armados en Antioquia. ¿Dónde se sentirá el cese al fuego más en Antioquia? ¿El ELN en qué regiones tiene la mayor presencia y qué otros pueden tener algún tipo de reductos por acá en el departamento? Sí, esto es un problema que hay que mirarlo muy bien, porque, mire, en el caso de la frontera entre Chocó y Antioquia, es una zona que ha sido pues de mucha presencia del ELN. Esto va a implicar incluso una actividad bilateral entre los dos departamentos. El caso del Magdalena Medio también es importante mirarlo, incluso en el caso urbano, y va a tener diferenciaciones. Pero eso no va a crear territorios en el caso urbano, sino que va a haber tratamientos, porque incluso aquí si entra la oficina de Envigado o si entra la gente de Bello, que ya incluso hemos tenido participación en procesos anteriores con ellos, va a tener un problema muy diferente de hacerlo, y eso entonces un problema de pedagogía, de trabajo con estos jóvenes, de ayudar mucho pues en el problema de cómo se les ambientan posibilidades de participación en el ámbito económico, social, en fin, todo esto. Pero en Antioquia, vuelvo a insistir, mucho esta zona fronteriza con el Chocó, alguna zona que tiene que ver con el problema de desplazamiento hacia Córdoba y algunos casos del Magdalena Medio. Hay algunos aspectos urbanos que tendrán un tratamiento distinto. Yo creo que esto lo más seguro lo van a discutir internamente, porque es muy difícil crear zonas urbanas pues propiamente para esto, pero sí tratamientos urbanos que tienen que ver con la disposición de varias instituciones a trabajar mucho con la gente que está metida en el conflicto. Jaime, finalmente agradeciendo mucho que sea nuestro primer invitado de este 2023 y que se madrugue a compartir la mañana informativa con nosotros en Teleantioquia. Ese cese al fuego bilateral,
Eso solo tiene que ver con ataque a la fuerza pública, con evitar el asesinato, la confrontación. ¿Qué pasa con la extorsión? ¿Qué pasa con el narcotráfico, con la presencia y el control territorial? ¿Qué pasa con las otras actividades que ejercen esos grupos ilegales? ¿Eso sigue como si nada pasara o eso también se suspende? ¿O usted qué espera o qué contempla la invitación del gobierno nacional? No, a ver, ya se plantea como un segundo elemento de la proceso bilateral el problema humanitario. O sea, que se den todos los ataques contra la población civil, que se respete el papel de los líderes defensores de derechos humanos. Este es un tema bastante importante, sobre todo para Antioquia. Antioquia es el primer departamento que cuenta con una mesa de garantías de líderes para los líderes y defensores de derechos humanos. Y yo pienso que esto es muy importante porque se ha limitado mucho el accionar de ellos. El otro aspecto es que, claro, viene lo demás. En el campo concreto de definir el problema de los perímetros, de la verificación, todo eso tiene que definirse también qué van a hacer esta gente en los territorios en los cuales van a estar concentrados. Y indudablemente habrá que discutir todos los temas que usted dice, porque no se podrá, digamos, es muy difícil que se permitan comisiones que van a extorsionar o comisiones que van a secuestrar. Todo eso implica todo un control, pero es que las partes se sienten ya ahora, ya hay la suficiente confianza. Es que llegar a un cese bilateral de juego no es fácil, eso no es fácil porque eso tiene una dimensión grande, tiene que haber un trabajo muy de fondo en la propia tropa y ya viene la otra parte, ¿qué va a hacer esa tropa concentrada? A las partes les interesa definir qué se va a hacer. Ya la experiencia del 90, de otros procesos, de la FARC mismo, me parece que acumula iniciativas muy importantes que deben de aprovechar. Jaime, gracias. Feliz Bien. año, hombre. Muy bien. amable. Muchas gracias a ustedes. Feliz año. Jaime Fajardo Landaeta, experto en estos asuntos.